Leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 31 y 32. Evangelio de Juan 31, 32. Si ya tiene su tríptico, pues no tiene que buscar en la Biblia, está ahí en la portada para que lo lean. ¿Listo? En la parte de abajo. Entonces, dice así, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos, mis hermanos, oremos para comenzar la reunión. Buen Dios y Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este día que tú has creado. Te agradecemos por tu infinita bondad y tu misericordia. Padre, te agradecemos por el regalo maravilloso de la salvación que es en Cristo Jesús. Te agradecemos por tu iglesia, Señor, que tú compraste con el sacrificio muriendo en la cruz. Por lo que dice tu palabra, por la cual nos has traído en esta mañana a escuchar tu mensaje de salvación. Señor, te pedimos por los hermanos, por las personas que nos están acompañando, y también te rogamos por aquellos que aún no han llegado, Señor, para que tú aligeres sus pasos. Padre, adoramos tu nombre santo. Hemos venido a eso, Señor, a adorarte, a alabarte, porque solo tú eres digno de recibir toda gloria, honra y alabanza. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por los que ya hemos cometido en esta semana y los que vamos a cometer el resto de nuestra vida. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Sabemos que somos salvos, pero no queremos dar mal testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, sino por el contrario, que vivamos vidas que glorifiquen tu nombre. Señor, te rogamos que tengas el control de esta reunión y de todo lo que hacemos en esta mañana, porque realmente lo hacemos para la gloria de tu nombre. Regálanos un tiempo especial, Señor, donde seamos redargüidos, instruidos, enseñados y exhortados por tu palabra. Gracias, Dios, ponemos todo este tiempo en tus manos y te lo rogamos todo en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos, mis hermanos. Bueno, estamos, para las personas que nos acompañan por primera vez, estamos adelantando un seminario de evangelización personal. Y bueno, eso no es otra cosa que tener herramientas para esa evangelización que hacemos nosotros de manera individual, es decir, de manera exógena a lo que hace la iglesia en su intento de evangelizar. ¿Listo, mis hermanos? Y bueno, hemos comenzado con el pasaje de Juan 8, 31 y 32, que ayer con el grupo de varones lo estuvimos trabajando, ¿verdad? Estuvimos analizando el tema de Juan 8, 31, 32. Y el primer mensaje, hermano, para comenzar esta sesión es: si usted está abrazando una religión, si usted está abrazando una cantidad de ceremonias y rituales para ayudar a su salvación, hermano, abrace a Cristo. No tiene que hacer eso. La salvación está en Cristo y la palabra de Dios dice que si permanecemos en Él, en su palabra y en su mandamiento, nosotros seremos verdaderamente libres. Libres de todas esas cosas que nosotros nos imaginamos que coayudan a nuestra salvación. Pero la verdad es que Cristo ya hizo toda la obra de salvación por nosotros. Amén. Entonces, aférrese a la salvación en Cristo y entienda, hermanos, que para hacer evangelismo personal debemos nosotros estar seguros de nuestra propia salvación, y estos elementos que estamos aprendiendo aquí pues nos ayudan a compartir de manera bíblica, doctrinal y sencilla el evangelio con una persona. Entonces, bienvenidos a Evangelismo Personal, sesión número 11. Y esta sesión se llama Evangelizando a personas de otros contextos religiosos. ¿Listo? Así se llama el tema de esta mañana. Y para comenzar, vamos a hacer un pequeño repasito, mis hermanos, de lo que vimos en la clase pasada. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso muy rápido. Entonces, ¿recuerdan cómo se llamaba el tema de hace 8 días, 15 días? El manejo de las objeciones. ¿Y qué es una objeción?
Puede ser una excusa, puede ser una inquietud, puede ser una barrera, puede ser algo que está impidiendo que alguien con quien compartimos el Evangelio pueda tomar una decisión por Cristo, ¿cierto? ¿Y qué dijimos de las objeciones? Que eran buenas, porque las objeciones nos dan la oportunidad de profundizar más en lo que una persona está pensando acerca del Evangelio. Y entonces ahí vimos al hermano Richard en su silla de ruedas predicando el Evangelio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tenemos que responder a las objeciones? Y vimos varias cosas. Entonces, la primera es que debemos esperar objeciones. Si usted comparte el Evangelio con alguien, lo más seguro es que va a tener objeciones. Es decir, de entrada nadie va a caer rendido a los pies de Cristo. ¿Qué puede pasar? Sí, pero dijimos que una entre yo no sé cuántos millones de veces. Lo normal es que tengamos objeciones y bienvenida a las objeciones. ¿Qué más vimos? Bueno, que cuando tenga una objeción, hermano, y sobre todo en este tema que vamos a ver hoy, yo les recomiendo, conteste con mansedumbre, con amor. Porque usted está hablando con una persona que no conoce de Cristo ni el mensaje de salvación, y esa arrogancia espiritual que a veces nosotros tenemos, porque somos pecadores, pues hermano, nos puede jugar una mala pasada. Entonces, responda con mansedumbre, con amor, como lo vimos, como dice la palabra, a esas objeciones que puedan tener las personas. Recuerde que el poder está en Dios y no en usted, ni como usted lo diga, ni como usted sea muy bonito y bien hablado y bien expresado, sino que el poder del mensaje del Evangelio está en Dios. ¿Listo? Y entonces nosotros nos aferramos más bien al poder de Dios para poder hacer la obra de manera correcta. Dijimos que no hay que responder de inmediato, hermano. A veces apresurarse a contestar cosas que de pronto pueden ser un poco complicadas, más bien nos da la oportunidad de investigar si es que usted tiene la oportunidad, porque no siempre la tenemos. Ya sabemos que no siempre tenemos la oportunidad de ir y profundizar con alguien, pero si tiene esa oportunidad, mejor no responda de inmediato y consulte y vuelva con esa persona. ¿Qué más vimos, hermanos? Que tenemos que actuar intencionalmente en defensa o en apoyo del Evangelio. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Nosotros debemos mostrar defensa del Evangelio, digamos, respaldado en la palabra, pero también a veces tenemos que hacerlo de manera ofensiva, es decir, tomando la iniciativa o más bien relegando un poquito de manera defensiva. ¿Listo? Eso también lo vimos. Y por último, vimos que decir no lo sé también es válido, porque no hay ninguna persona que pueda explicar completamente el Evangelio, ¿cierto? Es muy denso, es muy profundo y hay cosas que son difíciles y decir no también es válido. ¿Listo? Y tenemos nuestra iglesia que nos apoya, tenemos unos hermanos, tenemos unos recursos que nos ayudan a ir y poder profundizar un poquito más. Y listo, con eso terminamos el repaso de cómo contestar a las objeciones cuando las personas les compartimos y nos dicen no, no me interesa. ¿Listo? Ahí aprendimos todas estas cosas. Y bueno, nos metemos de lleno ya a la evangelización de personas de otros contextos religiosos. Entonces, miren, hermanos, algo muy importante. Se calculaba que para el año pasado habían en el mundo, y habíamos, porque en ese 1.800 millones de personas estamos nosotros incluidos, habían en el mundo aproximadamente 1.800 millones de personas que practican el cristianismo en sus diversas denominaciones. ¿Listo? Y así se reparte la torta, por así decirlo de alguna manera. Esto se llama un pie, un gráfico de distribución, ¿cierto? Y de esos 1.800 millones, el 55% son de la religión católica. Es decir, que hay en el mundo aproximadamente 1.200 millones de católicos. ¿Listo? Y de los del excedente, bueno, nosotros estamos en este cuadrantico amarillo que son los protestantes, ¿cierto? Se llama así, los cristianos protestantes y los cristianos ortodoxos, por ser los grupos más representativos. Es decir, que dentro de esto hay otras pequeñas denominaciones, pero son facciones mucho más pequeñas, no tan representativas, pero el mensaje aquí es que hay 1.200 millones de católicos. Si lo repartiéramos entre cada uno de nosotros nos tocaría un montón para hacer el trabajo de evangelización. ¿Listo? Entonces tenemos una oportunidad muy grande con quienes compartir el evangelio y por eso nos vamos a centrar hoy en hablar cómo evangelizar personas que están en la religión católica, justamente porque la proporción mayor y la oportunidad está ahí. ¿Listo? Entonces,
ese es el contexto en ese momento. Voy a mostrarles un poquitito el mapa, cómo está el mapa rápidamente. No vayan a parar mucho en esto, hermanos, simplemente como para mirar dónde están ubicados esos 1.200 billones que vimos ahorita. Bueno, esta sección que está aquí en este colorcito, es que no sé cómo se ve allá, pero es como guayabito, por así decirlo, son las personas de la religión católica. Y como lo pueden ver, están muy centrados, ubicados en Suramérica, buena parte de Norteamérica, arrancando por México, ¿cierto? Y allá tenemos arriba el territorio de los Estados Unidos en los lagos, ¿cierto? De Ontario y Canadá, cerca a Canadá, es la parte donde están más concentrados las personas que siguen la religión católica. ¿Listo? Y allá tenemos obviamente Europa y todo el este de Europa, ¿cierto? ¿Se nota? Vamos a ver si este puntico sirve. No. Sí, acá, en esta parte de Estados Unidos, Europa, y acá en este pedacito encuentran Irlanda, ¿cierto? Que es un país de tradición muy católica, Irlanda del Norte, acá junto a la Gran Bretaña. Entonces ahí están los 1.200 millones de católicos, es esta barrita más grande, están los protestantes, los ortodoxos, otras facciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Las regiones, miren que toda esta región de Rusia, que está en la parte de arriba, es otra denominación cristiana ortodoxa. ¿Listo? Pero básicamente, no vamos a andar más en eso, solamente para que nosotros veamos dónde estamos ubicados. Y pues como nosotros estamos en Sudamérica, miren la población tan densa de personas que siguen la religión católica. Ahora, vamos a meternos, ya puede ir a su tríptico a mirar, vamos a estudiar rápidamente las doctrinas fundamentales. Y digo rápidamente porque esto es un tema que daría para otro seminario mucho más largo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar a entender un poquito las doctrinas fundamentales que enseña la Iglesia Católica Romana. ¿Listo? Si nosotros estamos evangelizando a una persona que está en la religión católica, nosotros debemos saber qué creen ellos para poder compartir el evangelio de manera correcta, ¿cierto? Digamos, nos ponemos lo que se llama el rapport, el rash, nos ponemos al nivel de la persona, entendemos qué cree él y podemos guiarlo con la Biblia a entender de manera correcta lo que enseña la Escritura. Entonces, para comenzar, vamos a ver la doctrina de la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, en la Iglesia Católica especialmente, ¿cierto? Hay una importancia muy relevante no solamente a lo que dice la Biblia, sino a la tradición. Para que ustedes lo entiendan perfectamente, la tradición tiene una importancia tan grande para el credo de la religión católica como lo tiene la palabra. Mientras que nosotros nos basamos 100% en lo que dice la palabra, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. Ustedes ya saben cuál es esa utilidad: redarguir, enseñar, exhortar, reprender, ¿listo? Y animar. Entonces, como la Iglesia Católica Romana le da tanta importancia a la tradición, entonces nosotros podemos comenzar a entender cómo manejar el tema de las doctrinas que ellos aplican en su credo religioso. Entonces, la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, ciertamente, como ya lo dije, la Iglesia Católica enseña que la palabra de Dios tiene autoridad, pero que esa autoridad no es suficiente o necesita un complemento, y ese complemento se lo entrega justamente la tradición apostólica. Miren, hermanos, la Biblia no habla por ninguna parte de la paternidad universal de Dios. Es decir, nosotros sabemos por lo que se dice en Juan 1:14 que no todas las personas son hijas de Dios, ¿cierto? No habla la Biblia de una paternidad universal de Dios, ni habla de una hermandad universal de Jesucristo. Es decir, que yo, para ser hijo de Dios, tengo que cumplir lo que dice Juan 1:14, ¿cierto? Y es que Cristo, por medio de él, de su sacrificio, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Y tampoco habla de una hermandad universal, ¿cierto? Sino que él dice que los que le siguen a él y guardan su palabra, como vimos ahorita, pues serán verdaderamente sus discípulos. Entonces, según miren, todas las citas, todo lo que les voy a decir yo en esta mañana, lo he sacado del catecismo de la Iglesia Católica, para que ustedes lo sepan, y esto está bien fundamentado. ¿Listo? Está en el catecismo. Si quieren, lean el catecismo y van a
poder encontrar que lo que yo estoy diciendo está directamente sacado de ahí. Entonces, la tradición católica reconoce ciertamente que la palabra tiene autoridad, pero que esa autoridad no es suficiente y que solamente el clero. ¿Y qué es el clero? Bueno, toda la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿cierto? Porque hay un tema importante que nosotros debemos conocer y es que la Iglesia Católica Romana enseña la sucesión apostólica. Y ya vamos a ver ahorita de qué se trata el asunto. ¿Listo? Entonces, la autoridad eclesiástica, es decir, la autoridad que tiene el clero sumado a la autoridad de la palabra, complementan la doctrina de la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, pero hay un tema importante y es que solamente el clero puede interpretar correctamente la palabra. ¿Sí? Según lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, solamente los sacerdotes que han sido ordenados están revestidos por esa sucesión apostólica y por la misma tradición de interpretar correctamente la palabra. ¿Listo? Eso es lo que les da la autoridad para interpretarla de manera correcta. ¿Listo? Entonces, la revelación es importante, sí, como lo dicen, pero la tradición apostólica también es mucho, o sea, están parity, 50-50. ¿Listo? Vamos a ir a Mateo 16, 19, está ahí en el tríptico si quieren, hermanos, para que ustedes no lo tengan que buscar, ¿cierto? Y en ese pasaje, hermano, ese pasaje es la institución de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Básicamente ese tema es muy importante. Porque Jesucristo le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿qué dice la gente de quién soy yo? ¿De quién es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestaron, y dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro sale al frente y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Listo? Y ahí es donde comienza el principio de fundación de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra, la iglesia universal de Él. Entonces, vamos a leer Mateo 16, 19, mis hermanos, para poder entender este tema o digamos para poder desarrollar el tema completo, porque resulta que ahí hay muchas de las cosas que vamos a manejar, a seguir en esta mañana. En el versículo 17 del capítulo 16 de Mateo dice, entonces Jesús le respondió a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una revelación directa del cielo de toda la verdad del evangelio sobre los hombres. Todo viene del cielo, ¿listo? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y el Señor está parafraseando el nombre de Pedro con una piedra, ¿cierto? Y lo está comparando con la roca de la salvación que es Cristo Jesús. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ven que ahí está la fundación, realmente el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y bueno, de ahí se fundamenta el catecismo de la Iglesia Católica para entregar el tema de la autoridad y la sucesión apostólica, de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces, la Iglesia Católica, ¿cómo interpreta esto? Entonces dice, bueno, a Pedro le fue entregada las llaves del reino de los cielos, y los cuadros de los pintores, ¿cierto?, de la época del primer siglo pintaban a Pedro con un par de llaves aquí realmente muy grandes y todo eso, ejemplificando que él tiene. ¿Qué quiere decir eso de que Pedro tiene las llaves del reino? Bueno, que Pedro tenía la oportunidad maravillosa de con el evangelio desatar, abrir el reino de Dios a las personas. ¿Sí? Entonces, si usted desata la verdad de Dios con el evangelio, alguna persona cuando comparta el evangelio, cuando lo esté evangelizando, bueno, usted también tiene las llaves del reino. A usted también le tocó una parte de esas llaves. ¿Y qué es eso de que desate y ate en los cielos? Pues hermano, toda la revelación viene del cielo, ¿cierto? Y lo que Dios dice en su palabra que es pecaminoso, que va en contra de la voluntad de Dios, pues hermano, es desatar la verdad de Dios en la mente de una persona, ¿cierto? Para que entienda cuál es el propósito del evangelio. ¿Y qué es atarlo? Bueno, si tú no sigues el evangelio, si tú no te conviertes a Cristo y te arrepientes de tus pecados, pues
también te espera condenación, porque eso es lo que dice la palabra. Atar y desatar la revelación. Toda la revelación viene del cielo. Y el Señor le está reconociendo a Pedro que esa verdad que él dijo y es sobre la cual se fundamenta la iglesia, y es que Cristo es la roca de la salvación y él pagó el precio por el pecado nuestro, pues ese es el fundamento de toda la doctrina. ¿Listo? Básicamente es ese tema, como para no ahondar más ahí. Y ese es el tema de Pedro y la iglesia y cómo la sucesión apostólica cobra tanta importancia en la tradición católica. Listo, que vamos a ver la justificación, ese tema de la justificación del pecado. Entonces, como en la iglesia católica se cree que tanto la Biblia como la tradición son importantes, es uno de los mayores desacuerdos. Porque si usted ha sido justificado del pecado total y plenamente por Jesucristo, pues usted no necesita añadirle nada más a esa justificación de su pecado o a ese perdón. Pero como la tradición tiene una importancia relevante según el catecismo de la Iglesia Católica, pues juega un papel importante de coayudador en el tema de la justificación del pecado. Y ahí vamos a ver algunos elementos, por ejemplo. Para el catecismo, lo que está consignado en el catecismo de la Iglesia Católica es que el pecado tiene dos variantes, ¿cierto? Y es que hay pecados veniales y hay pecados mortales. Hace 8 días aquí Raúl nos explicó perfectamente el tema de los pecados mortales. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Lo recuerdan, hermanos? Bueno, entonces lo voy a recordar. ¿Qué es un pecado mortal, hermano? Pues es un pecado que un cristiano, un creyente legítimo comete y el Señor le dice, mire, ¿sabes qué? Estás dando mal testimonio de lo que yo he hecho con tu vida salvándote, entonces te vienes para acá y ya no vas a poder seguir haciendo lo que estás haciendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ese es un pecado mortal, es decir, que produce muerte, pero no separación eterna de Dios. O sea, para que lo entendamos bien, es un pecado mortal, pero no habla de un pecado que nos corta de la salvación, porque hemos aprendido que salvos una vez y para siempre, ¿cierto? El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta y diga, bueno, lo salvé, pero como cometió este pecado ya no. Entonces, salvos una vez y para siempre. Ese es el pecado mortal, es decir, el que produce muerte en la vida de un creyente y Dios lo trae al cielo para que no siga dando mal testimonio de su nombre y de su evangelio, ¿cierto? Entonces, en el catecismo de la Iglesia Católica hay una subdivisión y es el pecado venial y el pecado mortal. Y como para que ustedes lo entiendan, entonces la sucesión apostólica tiene pleno poder sobre el pecado venial y es decir, que ellos conceden indulgencia y perdón a ciertos pecados. Pero hay otros en los que también ayudan, pero le falta un poquito, así como para que me entiendan, y es el pecado mortal, ¿cierto? Entonces la tradición concede y tiene el derecho, según la sucesión apostólica, de entregar perdón por ciertos pecados que son veniales, es decir, hay pecados, es como si hubiera una clasificación de pecado de 1 a 10 y entonces de 1 hasta 6 ahí como que no me rajo y de 7 a 10 como que ya estoy frito. No, así no es, ¿cierto? Pero así se entiende como para ver en qué término de autoridad de la sucesión apostólica tiene poder como para ordenar, conceder un perdón. Ahora, ¿qué dicen con respecto a la gracia? La gracia, según lo que dice el catecismo, no es solamente el favor de Dios, sino también una intervención de Él para guardarnos de que nosotros cometamos pecado, ¿cierto? Y la gracia que se obtiene por medio de un niño cuando es del bautismo de niños, ¿cierto? Esa es una gracia que puede no ser merecida, es decir, que un niño recibe gracia y absolución del pecado original cuando es bautizado, pero no es suficiente, ¿cierto? Pero la gracia que se da a partir de ahí, cuando esa persona se convierte en adulto y comienza a transcurrir su vida, sí puede ser un tipo de gracia añadida, por así, como para que se entienda. Y la justificación, bueno, ahí tenemos que ir y consultar otra vez la tradición. Y en el Concilio de Trento, por allá en el siglo XVI, el Papa de aquel momento rechazó la salvación solamente por fe. Y como no quiero dar mi punto de vista, sino leer textualmente lo que dice el catecismo, lo voy a leer y está en su tríptico, dice: el concilio decretó, si alguno dijere que el impío se justifica solamente por la fe,
de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación, sea anatema. ¿Sí? ¿Se entendió, mis hermanos? Entonces, si alguien dice que solamente una persona se salva por la fe en Jesucristo, que sea anatema, porque no, se requiere una cosita adicional. Más o menos así, bueno, más o menos no, eso es lo que dice literalmente y lo hemos leído ahí. ¿Listo? Y no voy a seguir ahí porque ahorita vamos a tocar más el punto. Ahora, ¿qué más enseña la tradición católico-romana? Bueno, los sacramentos. Y los sacramentos son muestra exterior de la gracia interior en una persona. ¿Sí? Entonces, los sacramentos una persona debe cumplirlos según el catecismo de la Iglesia Católica, porque eso le ayuda en la regeneración total de la persona después de que ha recibido el bautismo y ha sido absuelto del pecado original. Entonces, lo que nosotros los cristianos evangélicos creemos como la santificación del creyente, y nosotros estamos en el camino de la santificación, ¿verdad? Fuimos salvos y luego comenzamos a hacer un camino de santificación para poder ir al cielo, como lo vimos en, creo que fue la segunda clase de este seminario de evangelismo personal. Entonces, los sacramentos son señales exteriores de la gracia interior. Y como fueron instituidos por Cristo según lo que dice el catecismo, entonces yo debo cumplir esos sacramentos porque son una muestra ante el mundo y las personas de esas cosas que yo requiero hacer para que me ayudan en el camino de la completa santificación. Y según el catecismo, pues hay 7 sacramentos. Yo me lo sabía de memoria porque yo fui católico practicante. Entonces aquí están. El bautismo, que ya expliqué que el bautismo es por el medio del cual un niño es bautizado, y tiene que ser bautismo de niños, no como explica la Biblia que es personas por inmersión, sino por aspersión, ¿cierto? Un niño es asperso con el hisopo en el momento de su bautismo, ¿cierto? Entonces no es un bautismo por inmersión completo, sepultados con Cristo, que es la representación del bautismo. Las personas que pronto se van a... ¿Cuántos se van a bautizar aquí pronto? A ver, levante la mano. Un hito nomás. No. Bueno, las personas que se van a bautizar pronto van a poder entender que el bautismo por inmersión representa que fuimos sepultados con Cristo en esa vieja pasada manera de vivir. ¿Listo? Ahora está la confirmación, que es una ratificación ante Dios de su caminar con Cristo. La comunión, que es básicamente la Eucaristía como tal, ¿cierto? La misa, por así decirlo, eso es la comunión. La confesión, y es que los cristianos católicos deben confesarse regularmente ante un sacerdote, ¿cierto? Porque la sucesión apostólica le arroga el derecho a esa persona de perdonar pecados. El matrimonio, el sacerdocio, que es la ordenación ya a personas para ejercer el sacerdocio, no como el que nosotros entendemos en la Biblia, ¿cierto? Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para hacer buenas obras. Y la unción de los enfermos, o la extrema unción, que es ungir la persona y despedirla en algunos casos ya de este mundo. Hasta ahí hay preguntas, mis hermanos, ¿está todo claro? Bueno, ¿qué más es importante? El perdón. Y vamos a ver, ahí también lo encuentra en su tríptico, ¿cierto? Entonces ya lo dije, un católico profesante debe confesarse con cierta regularidad ante un sacerdote, ¿cierto? Y tiene que cumplir 2 cosas, hermano: estar verdaderamente arrepentido de sus pecados, ¿cierto? Y cumplir la penitencia. O sea, ese acto de confesión no surte efecto a menos que la persona cumpla con esas 2 cosas. Y es que se arrepiente genuinamente y cumple la penitencia. Y esa penitencia la impone el sacerdote con base pues en esa sucesión apostólica de la que yo ya expliqué bastante, que tiene él para poder entregar asignar ese castigo, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué son cosas que se hacen para cumplir con el tema del perdón? Bueno,
una persona puede hacer penitencia. Por ejemplo, yo hablaba ayer de una penitencia, subir a Monserrate de espaldas y de rodillas. Esa sería una muy buena penitencia. ¿Listo? Y usted puede hacer penitencia por otra persona, que esté muerta o esté viva. Eso también lo enseña el catecismo, es decir, que usted hace penitencia y hace oración y ruego y paga una misa o la comunión por una persona que también haya fallecido. También se vale, digámoslo así. ¿Listo? Eso se enseña en el catecismo. Y bueno, el proceso de justificación continúa con la persona después de que está muerto por efecto de esa oración y esa penitencia que hace un vivo por el muerto allá. Sí, como que se coayudan alternamente en el tema de la salvación. El purgatorio, este es un tema bien interesante, hermano, porque en el catecismo de la Iglesia Católica se enseña que cuando las personas han muerto en pecados veniales, si me entendieron el ejemplo como de la clasificación del 1 al 6, usted murió ahí en ese rango, entonces usted no se va al infierno, sino que se va al purgatorio. Y el purgatorio, según el catecismo, es un estado intermedio entre el cielo y el infierno, en el cual usted está expuesto a las indulgencias, sea de la sucesión apostólica, es decir, del clero, o de las oraciones y las penitencias y las misas que paguen las personas, otras personas por usted, para complementar ese proceso de purificación. ¿Sí? Como que ese es para que lo podamos entender de una manera más sencilla, ¿cierto? Entonces, no va al infierno una persona que es completamente mala. ¿Sí, Eulalia? Así es. Estamos aquí aprendiendo lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica para que nosotros, cuando compartamos el evangelio con alguna persona que es de religión católica, podamos explicarle bien esos temas. Pero así como lo dice Eulalia, eso no está en la Biblia, no habla de ningún estado eterno entre el cielo y el infierno donde la persona vaya a acabar de pagar la pena, por así decirlo. ¿Listo? Está bien, está perfecto. Bueno, entonces es una condición o lugar de castigo temporal y por eso es transitoria, ¿cierto? De alguien que no ha sido completamente liberado de la culpa del pecado, pero tampoco ha sido completamente absuelto. Entonces hay que pasar primero por esa etapa. Y por último, o casi llegando al final, uno de los temas quizá yo diría como más difíciles de tocar, y es el tema de María, la madre de Jesús. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dentro del catecismo de la Iglesia y la tradición católica tiene varias tareas, ¿cierto? Y como para que se entienda de manera general, nosotros como somos pecadores, necesitamos de gente más santa que nosotros que nos ayude en ese proceso de llegar al cielo. Y bueno, María es la santa de los santos. Es decir, María más todos los santos son una especie de super creyentes, ¿cierto? Tienen una super fe y ese es el movimiento de la super fe, ¿cierto? Que son espiritualmente más cercanas a Dios que nosotros y pues nos van a ayudar en ese proceso. ¿Listo? Como para que se entienda. Y pues claramente pues María es vista en la iglesia como corredentora y es que hace parte de ese proceso de salvación justamente por la cercanía que hay con Dios en el tema de la salvación. Y bueno, María es el santo de los santos, ¿cierto? De los santos de Dios, ¿cierto? Súper espirituales, súper santos, y ella tiene el mayor rango dentro de todos esos santos. Y bueno, y aquí pues permite un capítulo aparte, por así decirlo, para hablar del tema de María. ¿Listo? Entonces, hace poco veíamos los carros con las bombas azules, haciendo unas caravanas increíbles y todo eso, porque está celebrando la asunción de María al cielo. Ya vamos a ver ese tema. Entonces, en el tema de que María es mediadora, ¿cierto? Entonces, ¿qué enseña el catecismo? Que al aceptar María dar a luz a Cristo, la iglesia enseña que ella cooperó con Jesucristo en la redención y por tanto es corredentora o mediadora de parte nuestra ante Dios. ¿Listo? Facilito de entender. Entonces ella es mediadora,
solamente por el hecho de haber aceptado dar a luz a la persona de Jesucristo. Es la madre de la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente al ser la madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios, porque una de las cosas, hermanos, que es importante entender es que, digamos que muchas de las cosas y los términos y la ideología que nosotros seguimos según lo que enseña la Biblia, pues lo siguen las personas de la religión católica. Entonces pareciera que hay un punto muy cercano de acercar, o sea, hay un tema muy cercano entre ellos y nosotros que nos facilita el tema de la evangelización personal. Pero la verdad, hermanos, es que hay un abismo profundo en cuanto a la verdad revelada del evangelio. Y no crea fácil la tarea de compartirle a alguien de la religión católica el verdadero evangelio de Jesucristo. No crea que es una tarea fácil, hermano. Yo se lo digo por experiencia, no es fácil, hermano. Al contrario, porque ayer hablábamos en nuestra reunión de varones que el primer paso que debe dar un enfermo cuando está enfermo es reconocer que está enfermo. Y las personas no quieren reconocer que están enfermas. Y la gente, oiga, ¿usted cómo está de flaco? ¿Cómo está de pálido? Yo estoy bien. Claro, entonces, si una persona no reconoce que está enferma, pues no va a ir a consultar al médico. Y si alguien dice, no, yo sé tanto como sabes tú de la Biblia, ¿cierto? No necesito lo que tú me digas. Entonces no te da chance de compartirle y mucho menos de ir a estudiar profundamente la palabra. Así que es un reto para nosotros, no lo crea fácil. Eche mano de la gracia. Recuerda que hablamos de hablar que nuestra palabra esté sazonada con sal, con la gracia de Cristo para poder hablar del evangelio con liberalidad, pero con autoridad, ¿cierto? No aguando la palabra, pero tampoco entrando en contienda. Entonces, si María es la madre de Dios, pues es la madre de la iglesia, ¿cierto? Y es la madre espiritual de todos los cristianos. Y dice la tradición que es difícil, o sea, hay un problema, primero hablar con Dios porque Él está enojado porque somos pecadores. Y hablar con el hijo, pues porque es que Él anda ocupado en otros temas, entonces mejor hablemos con la mamá. Y ella nos hace el puentecito para llegar más rápido donde el papá. ¿Sí? Como que así se entiende el tema del papel que tiene María en el catecismo de la Iglesia Católica como madre de la Iglesia. Entonces María me entiende porque ella sí está como que, ella es súper santa, pero ella está como un poquito más cerca de mí y entonces ella me va a conceder lo que yo pido y me va a ayudar en ese tema. La virginidad perpetua de María. Nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado y dice la palabra, que nuestro Señor Jesucristo tuvo más hermanos, ¿cierto? Como Jacobo, el hermano del Señor. Pero bueno, el catecismo de la Iglesia Católica enseña que María permaneció virgen toda su vida, ¿cierto? Y que Jesucristo fue su único hijo. O sea, no sé cómo una persona nace por el bien, de una mujer y si continúa siendo virgen. Yo eso no lo entiendo, pero de todas maneras eso es lo que enseña la sucesión apostólica que pasó de manera milagrosa en la persona de María. Es decir, que ella tuvo a Jesucristo y permaneció siendo virgen, ¿cierto? Y que por eso tiene una virginidad perpetua. Y cuando la palabra habla de hermanos en la Biblia se está refiriendo a los primos, ¿cierto? Y que los hermanos del Señor pues eran sus primos, ¿cierto? Como a mi primo que está aquí acompañándome en esta mañana. Inmaculada, y ese tema pues era el que yo les hablaba de la celebración que se cumple en este tiempo. María, según la tradición del catecismo de la Iglesia Católica, fue concebida sin pecado, ¿cierto? Porque Dios la preparó de una manera especial a ella, librándola del pecado original para poder ser la madre de Jesucristo. ¿Listo? Ese es el tema de la Inmaculada Concepción. Y en el año de 1950, el Papa Pío XII declaró explícitamente que María, habiendo completado el curso de su vida terrenal, fue ascendida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Eso no está en la Biblia, pero es un dogma de la Iglesia Católica y quien lo rechace sea anatema. ¿Listo? Para remachar el tema y que no se hable más del asunto. Y por eso se celebra la ascensión de María al cielo en cuerpo y alma. ¿Cierto? Eso se llama la ascensión. La asunción, perdón. Asunción. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a ver cómo hay una definición, una clasificación de los tipos de creyentes católicos.
Y esto es importante que lo entendamos porque como nosotros vamos a compartir el evangelio con personas que están en la religión católica, deberíamos tener una cierta habilidad para determinar qué tipo de creyente católico es ese con el que yo le voy a compartir el evangelio. Entonces, rápidamente, mis hermanos, hay dos tipos de católicos: los practicantes y pues los no practicantes. Y puedo decirles con cierto grado de conocimiento que el 80 y pico por ciento está en la categoría de no practicantes. Es decir, son estos tipos de católicos que desconocen muchas de las enseñanzas, pero como vienen de la tradición y las han copiado de sus papás, sus abuelos y sus tíos y sus primos y su familia, pues lo continúan aceptando. ¿Listo? Pero la mayoría de ellos no son practicantes, simplemente van a la iglesia, abrazan la iglesia como un estilo de vida y no tanto como una religión para ser practicada. Mientras que los que se llaman practicantes creen el dogma católico, y es decir, que entienden perfectamente todo lo que enseña el catecismo, ¿cierto? Y lo estudian y se ocupan de leerlo, y además lo practican. Y dentro de esos practicantes hay una pequeña subdivisión, hermanos, lo que nosotros llamamos los carismáticos, y son un tipo de cristianos católicos que adoptaron y abrazaron muchas cosas de la religión cristiana carismática, la carismanía, de caerse al piso, el ultrapentecostalismo, de tener, digamos, revelaciones especiales, y esa carismanía fue adoptada por ese tipo de católicos, se llaman los católicos carismáticos. Y hay otro tipo de católicos que son los ultraderechistas, ¿cierto? Y son esa nueva generación de católicos que quieren reformas profundas en la iglesia, que las mujeres puedan ordenarse de sacerdotes, que los hombres puedan casarse y adicionalmente que puedan portar armas para defender la fe si es necesario. Hermanos, con eso llegamos al final de nuestro tema de evangelismo personal. Hay otros temas ahí relacionados para que les queda de tarea para que los estudien, para que los trabajen en su casa. Tema interesante, les queda como de tarea, y con eso terminamos la sesión 7 de evangelismo personal. Vamos a orar para terminar, hermanos. Recuerden que vamos a estar terminando dentro de 8 días ya este ciclo de evangelismo personal. Las personas que completaron todas las sesiones van a recibir su diploma de evangelización personal. Si usted no las completó, no espere su diploma porque no lo va a encontrar, hermano. ¿Listo? Entonces, oremos, mis hermanos, y terminamos. Bendito Padre, Señor santo y maravilloso que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, te rogamos que estos elementos que hemos aprendido acerca de tu palabra y de su eficacia para compartir el mensaje del evangelio se vuelvan una realidad en nuestras vidas y podamos hacer un evangelismo eficaz que cumpla el propósito que tú dejaste en Mateo 28:19, y es que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, enseñándoles que la verdad del evangelio de Jesucristo. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.